Entre la maraña de noticias que nos envuelve, estaba pasando desapercibida una que estremece el corazón. 8 personas fueron quemadas vivas en una estación de policía, aquí en Bogotá, en las goteras de Bogotá. 8 personas murieron quemadas. Eso es el síntoma de un problema inmenso al que el país no le ha puesto atención simplemente porque los presidentes Santos y Duque no han tenido una política carcelaria decente, una política carcelaria que valga por su nombre. El último esfuerzo que se hizo en Colombia después de los iniciales que hicimos nosotros con las cárceles de Girón, de La Dorada, de Cómbita, vino Sabas Pretel e hizo un trabajo fantástico que probablemente tuvo que pagar con horas muy amargas de desconsuelo y de abandono. Después de Sabas Pretel, nada, la noche. Aquí tuvimos un gran director del IMPEC, el señor general Cifuentes, quien era aplaudido por los internos. Caso único en la historia de unos presos que aplauden al carcelero, porque los trató con humanidad, porque los trató como convenía, porque hizo una gran tarea para devolverle la esperanza. No hay que olvidar que los presos salen de la cárcel. No hay que olvidar que ese es un flujo continuo de personas que acumulan en este momento odios, resentimientos, frustraciones, y eso es lo que estamos recibiendo todos los días, producto de esas cárceles que son escuelas del crimen y que suponen unas penas que no están contempladas en ningún código. Los códigos hablan de presidio, prisión o arresto como penas privativas de la libertad, pero no hablan del hacinamiento, que es una pena adicional, que es una pena no escrita, que es una pena atroz, que produce unos efectos desastrosos sobre el corazón, el alma de quien sufre semejante pena no escrita y de la sociedad que recibe a unas personas que probablemente están convertidas en verdaderos monstruos del delito. No hay una política carcelaria, eso no interesa, eso no da votos, no se cortan cintas cuando se construye una cárcel, ni más faltaba, pero esa es una condición fundamental para la paz social. Todos los días, cuando vemos los crímenes que se cometen en la calle, ayer veíamos a una empleada de Transmilenio en unas condiciones sencillamente espantosas. La gente clama, a la cárcel, a la cárcel. No se hace una pregunta elemental, ¿a cuál cárcel? ¿A cuál cárcel los vamos a mandar? ¿A unas cárceles que no existen? ¿A unas cárceles donde la situación de hacinamiento es sencillamente asombrosa y espantosa? ¿Y cuál es el resultado final? La cárcel tiene que tener un objetivo de resocialización. Es cambiar, no solamente castigar, sino cambiar el alma del que está sufriendo la pena para que salga de la cárcel convertido en una mejor persona, para que se habitúe al trabajo, se habitúe a la disciplina, se habitúe a un mundo que esperamos que sea el suyo una vez que salga de la cárcel. Pero si en lugar de eso, lo que hay es un hacinamiento atroz, donde campean todos los delitos, donde se instalan todas las mafias. Si hay sistemas mafiosos vigentes en Colombia, son los sistemas mafiosos que gobiernan al interior las cárceles. El más fuerte, la política del más fuerte. Y él es el que decide, y él es el que manda, y los demás o se acomodan o se mueren, lo que pasa con frecuencia. Entendamos la magnitud que tiene la cuestión carcelaria. Entendamos que sin cárceles no hay derecho penal que valga y no hay jueces penales que signifiquen nada, porque pues, los jueces penales pueden dictar sentencias y pueden dictar autos interlocutorios que lleven a una persona a la cárcel. ¿Y para qué? ¿Para hacerla peor? ¿Para convertirla en un ser más enemigo de la sociedad? ¿Para que no tenga ninguna esperanza y para que le impongan una pena que no está escrita? La pena de hacinamiento no está escrita en los códigos. Este ha sido un fracaso
El presidente Santos no se ocupó del tema, pues eso no produce, esa no es mermelada para echar en la tostada. Le importó una higa el tema carcelario y ahí están los resultados. Pero ya pasados 2 años del gobierno del presidente Duque, fuera hora de que uno se preguntara: ¿y dónde quedó la política carcelaria? ¿Dónde quedó? ¿Qué hicieron los ministros de justicia, las ministras en su comienzo, que fueron ministras de muy corto vuelo en todo sentido y que no se ocuparon en absoluto del tema carcelario? Hay un plan para construir nuevas cárceles, para construir centros no solamente de reclusión, sino de rehabilitación de la persona, lugares de trabajo, lugares de una disciplina hasta cierto punto cordial, que salga del corazón, porque el preso nos debe producir la enemistad que él le declaró a la sociedad, pero también la compasión que merece cualquier ser humano. Entendámoslo. Esto que se ha puesto al descubierto en un sitio que no debía ser cárcel, porque no hay ninguna razón para que una estación de policía se convierta en una cárcel. Por Dios, esta es una claudicación de todo el sistema. 8 personas murieron por quemaduras. Lo que pasa es que como no murieron el mismo día, sino que se vinieron muriendo, hay 2 todavía que están graves y esto ocurrió hace ya muchos meses, entonces no fue noticia. Tiene que ser noticia. El tema carcelario tiene que ser noticia. Es todo el derecho de castigar, es toda la seguridad social. La seguridad social se garantiza con una amenaza cierta de que una persona puede ser condenada si infringe las reglas, si comete un delito. Pero si no hay cárceles, la pregunta es, entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente que no hay castigo, que no hay penas, que no hay código penal que valga para nada, no vale para nada. Si el código penal no termina en un sistema carcelario decente, productivo, serio, no estamos absolutamente en nada. Una tarea que quedó pendiente y una tarea inexcusable. Todos los días, de las distintas cárceles del país, están saliendo personas a la calle, que no son personas resocializadas a las que le haya de pedírsele una conducta aceptable, sino que son verdaderos monstruos cargados de odios y de resentimientos que vuelcan sobre la sociedad que los recibe y que de ahora en adelante los va a padecer.